diversidad de las mujeres por evidencia concreta que fueron encontrando en el camino. Así que, Maru, muchas gracias por estar acá. Bueno, y a ti muchas gracias. Y Delphi también, que nos va a acompañar hoy. Bueno, me gustaría arrancar con un videíto y después nos presentamos nosotras rápidamente para ver de qué vamos a estar hablando. No creo que lo hayan visto, pero está bueno para él. Bueno, muy bien. Esto es simplemente como para empezar a movilizarnos y empezar a entender que vamos a estar hablando de cómo funcionan los sesgos y las etiquetas, ¿no? No por nada soy coach. Bueno, y entonces me presento, traje una imagen para que vean, para que sea más fácil la explicación, pero yo soy cosecha 77. De hecho, el primer Buteler, yo soy Maru Buteler, vino en 1765 a Argentina cuando no era Argentina. Así que me considero latinoamericana. Nací en el 77 y cuando terminé el colegio pasé por publicidad un ratito y después me fui a relaciones públicas. Ahí la conocí a Carla, porque estudiamos en el mismo lugar. Y después de trabajar varios años hice comunicación social también. Trabajé en temas de construcción de identidad, de marca, prensa. Y conocí el coaching y para mí fue algo, dije, no, yo quiero trabajar como coach. Certifiqué como coach, hice una maestría en educación en el San Andrés, acá en Argentina, y después hice otra maestría en PINE del estrés, que es psiconeuroinmunoendocrinología del estrés, también en la universidad acá. Y si bien empecé trabajando con multinacionales, trabajé también en gobierno, con ONGs, la vida me fue llevando hacia el camino emprendedor y hace ya 10 años que trabajo en exclusiva con emprendedores de tecnología. En otras aceleradoras, y luego también me sumé al equipo de Gridex como coach para biotecnología. Así que, como un recorrido amplio, esa soy yo. Delphi. Bueno, un gusto a todos. Mi nombre es Delfina Virieri, soy ingeniera industrial, soy full stack developer formada acá en Digital House. Comencé mis primeros años trabajando en grandes corporaciones. Yo estoy recibida de la UCA. Y en ese entonces la UCA tenía una formación muy corporativa, entonces tenías que salir a trabajar y hacer tu carrera. Entonces comencé trabajando mis primeros 6-7 años en grandes corporaciones como Volkswagen, como industrias como más masculinas, los que llamamos. Trabajé después en una pyme con un taller mecánico de más o menos 80 hombres. Después de ahí me pasé a trabajar a Natura Cosméticos, todo lo contrario, todo lo opuesto, y siempre sentía como que me iba de un lado a otro, que tenía un espíritu muy emprendedor. Entonces decido ya hace 5 o 6 años soltar eso, y en ese entonces me junté con Mati Peire, que es uno de los fundadores de Gridex, y ahí bueno, él estaba recién comenzando y yo también, y me dijo, Delphi, tenés que encontrar un proyecto con quien casarse, y como todos sabemos, casarse es bastante difícil. Entonces después de varios años me postulé en el 2021 a Ignite, que es el programa que tiene Gridex, y ahí se arma como un Tinder medio de business. Digamos, o sea, ellos no te asignan algún proyecto científico, sino que generan un programa para que se genere una interacción, y ahí fue cuando conocí a todo el equipo fundador de Embroxide, que es una startup que lo que busca es optimizar el proceso de selección de embriones en un tratamiento de IVF. O sea, 1 de cada 6 personas en el mundo va a tener un problema de fertilidad a lo largo de la vida, o sea, 3 personas de acá seguramente tuvo o va a tener, y lo que buscamos a través de una investigación es aumentar la tasa de éxito. Y después de varios meses de trabajo, definimos que iba a ser la CEO de la compañía, así que hoy soy CEO de Embroxide y muy contenta con el proceso. Gracias. Y Delphi nos va a contar también cómo fue la génesis, pero primero vamos a abrir el tema, cómo fue la génesis de esta asociación de mujeres de biotecnología.
Entonces, bueno, lo primero que me gustaría es definir de qué estamos hablando, qué es diversidad e inclusión y qué no es, ¿ok? Entonces, vamos a estar abordando un tema complejo. Mi intención es que poder presentarles una serie de estadísticas e información y luego dejar 15 minutos, 15 largos minutos para el debate, que me parece que es lo más rico. Así que vayan anotando todo lo que se les ocurra, porque seguro va a haber cosas. Entonces, ¿qué es diversidad e inclusión? Tiene que ver con poder hacerle lugar a la diferencia. Pero no es hacerle ese lugar, ¿no? En donde allá en el rincón vamos a poner a los diferentes. Sino, efectivamente, que sean parte de la dinámica propia de lo que sea que estemos hablando, organizaciones. Ahora, ¿qué pasa? Claro, los seres humanos, naturalmente, le tenemos miedo al diferente. ¿Por qué? Porque no sabemos si nos va a matar. Entonces hay que construir una confianza para poder interactuar con el diferente. O sea, no se da de buenas a primeras la interacción y la confianza con el diferente. No es así. Entonces, básicamente, todo approach, desde el coaching, ustedes me podrán decir también cualquier gestión, es llevar algo de un punto A un punto B. Sin embargo, primero que en esta cuestión no hay consenso respecto de cuál es el punto A, no lo hay. Sí podemos tener métricas y estadísticas, que es lo que ahora les voy a compartir, pero lo cierto es que hay mucha gente que sigue resistiendo este punto A de dónde estamos parados como sociedad en estas cuestiones. Y en el punto B les digo, o sea, porque también hay gente que dice sí, pero es solo a nivel discursivo. Entonces, ¿estamos o no estamos de acuerdo respecto de dónde queremos ir como organización? Y desde ya que el camino tampoco es lineal, porque por ejemplo, dicho sea de paso, la pandemia hizo un retroceso en todas estas cuestiones. Pero bueno, no vamos a discutir, por lo menos ahora, si quieren después en las preguntas, ahí sí, por qué es que hubo un retroceso. E incluso la cuestión económica también, producto de la pandemia, generó un retroceso en términos de agenda. O sea, no solo ya en la implementación de ciertas prácticas, sino que pasó como a un 15º plano porque había otras urgencias que resolver antes. Entonces, bueno, hasta acá es el entendimiento de que estamos hablando de algo complejo. Y acá una serie de estadísticas que les traigo. Vamos a ir desde lo más macro hacia las startups de biotecnología. Pero acá arrancamos con una investigación del año pasado de Price a más de 6.000 empresas de más de 52 países, o sea, es bien abarcativa, ¿no? De 26 industrias. O sea, nadie puede decir, pero no, hay de todo. ¿Y qué es lo que muestra? Que en términos de diversidad, equidad e inclusión, eso es DEI, y esa es la forma en la que habitualmente ahora se está llamando a esta cuestión, el 85% de las empresas declaran la cuestión de la diversidad como una prioridad o un valor. ¿Sí? O sea, discursivamente estamos bien. Ahora, de esta misma población, el 31% de las personas de estas organizaciones dicen que perciben barreras para su desarrollo en la organización producto de falta de equidad o diversidad o inclusión, ¿no? Con lo cual, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Hay como un doble discurso que por un lado tengo que decir, es bueno que esté a nivel del discurso, siempre que haya coherencia luego en el hacer. Cuando no lo hay, es peor, es contraproducente, porque lo que genera es esta sensación de dale. O sea, queda re lindo en la pared, pero después en el día a día eso no se cumple, no se da en la cultura real, ¿no? Bueno, esta es como la primera estadística. Luego de Price, también el dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque cuando se les pregunta a estas organizaciones
¿por qué es que vos estás implementando cuestiones de diversidad? Y porque si no, no puedo atraer y retener el talento. ¿Qué pasa? El talento busca talento. Y el talento busca entornos en donde haya diversidad. Porque eso sí, por lo menos hay estudios que lo demuestran, está demostrado que hay mejores resultados cuando vos tenés un entorno diverso. ¿Por qué? Porque vas a ofrecer mejores productos, mejores servicios, vas a tener una mejor dinámica interna, siempre y cuando ese ratio de diversidad sea sostenible. Eso creo que es parte del problema. O sea, si yo en una organización meto a un chino, un francés, un, no sé, indio, y no hablan un mismo idioma, el índice de diversidad va a estar altísimo, pero la sinergia, bien, gracias, porque no pueden interactuar. Entonces es importante entender que tiene que haber una progresión y un aprendizaje organizacional que te lleve a poder hacer sostenible un entorno diverso. Porque si no, estás haciendo eso otro de allá al rincón. ¿Sí? Entonces, esa es la mayor causa por la cual implementan políticas de diversidad. Lo bueno es que igual también empieza a aparecer la cuestión de los resultados de negocio. Por esto que les digo que hay estudios que demuestran que cuanto más diversa es la gente de la empresa, mejor le va a la empresa. ¿Sí? Después el resto tiene que ver con la reputación, y a veces es más esta cosa discursiva, o con cuestiones legales, eso también aparece mucho, o con estar también a tono con movimientos sociales, ¿no? Para no quedarme afuera de esta movida. Y esta última, que tiene que ver con el enfoque desde el cual dan las capacitaciones al interior de las organizaciones. Y lamentablemente, lo que va más alto es las cuestiones legales. O sea, vamos a capacitar a nuestra gente en estos temas para que no nos hagan una demanda. ¿Se entiende este punto? Bien, perfecto. Y después sí, una cuestión así como más generalista de abracemos la diferencia, ¿no? Como tratar de calmar a esta alarma natural que se nos da frente al distinto, ¿no? O sea, está bien, lo celebro, pero fíjense que recién acá aparece el liderazgo. Como, ¿qué hacemos con esta cuestión a nivel de los líderes, que en definitiva son los que toman las decisiones? Y por ahora hacemos relativamente poco. Tengo una amiga que me dice, bueno, pero es bastante, comparado con de dónde venimos, sí, está bien, pero nos falta tanto. Bien. Y el último de Price, no se puede gestionar lo que no se puede medir. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo que sucede finalmente es que terminamos midiendo lo más fácil. O sea, cuántas mujeres tengo, o igual, de vuelta en este espíritu de considerar lo positivo, el vaso medio lleno, se empiezan a medir si hay diferencias en las compensaciones de mujeres versus varones, o si hay diferencias en performance o en promociones, y eso está bueno porque de alguna manera evidencia estas cosas que si no se dan por inercia. ¿Sí? Bueno, entonces también les traje este relevamiento del World Economic Forum del 22 también, o sea, del año pasado, que dice que un 33% de las empresas, tanto públicas como privadas, tienen en sus posiciones de liderazgo alguna mujer. Y decís, bueno, no está tan mal. Sin embargo, cuando lo desagregás por sector, en realidad, si te fijas, en ONGs, 47% de mujeres líderes. En educación, 46% de mujeres líderes. Y así lo mismo con cuestiones de bienestar, incluso de salud, allá hay un 42%. Pero si me voy para acá, qué sé yo, logística y transporte 21, energía 20, manufactura 19, infraestructura 16. Con lo cual, ¿qué es lo que termina pasando? Como cualquier lectura estadística, el promedio es mentiroso, ¿no? O sea, o por lo menos no es representativo de algo uniforme, vamos a decir. No es que miente, sino que no alcanza a describir la realidad. Entonces la industria está fuertemente condicionada por esto. Porque si es un entorno donde priman las mujeres, lógico que vas a tener mujeres líderes. Y aún así, que en algunos casos no pasa. Sí, tal cual. Bien, entonces dije, bueno, ¿y qué pasará en ciencia?
Porque todos tenemos esta sensación de que hay muchas más mujeres en ciencia. Sin embargo, hay muchas más mujeres en ciencia, cuando voy al dato, dice que las mujeres representan el 33% de los investigadores en ciencia. No parece tan alto, no me pareció tan alto. Y lo que sí también me resultó significativo es que solo el 6% son distinguidas con el Nobel. No hay como, por eso de vuelta, hay como una cierta inercia que hay que ver también si viene de que antiguamente las mujeres no podían estudiar, ¿no? O sea, seguramente tiene que ver con eso. Pero pasa, si se fijan allá, que entre el 45 y el 55% de los estudiantes de grado y maestrías, incluso de doctorado, son mujeres. O sea que ya ese argumento ya no va, porque ya sí estamos mitad. ¿Sí? Bien, esto es ciencia. ¿Y qué pasa en las startups? Se preguntan, ¿no? Porque son de alguna manera otro mundo, y a veces yo creo en esto, ofician de punta de lanza, ¿no? De traer cambio e innovación. Entonces, bueno, vamos a ver qué dicen las estadísticas. Acá esta organización latinoamericana de capital privado dice que el 8% de las startups tienen al menos una mujer versus el 4% del 2016. Esta presentación se las dejo, así que no se falta. Bueno, bien, tendencia positiva, ¿no? Y refuerza esta cuestión de que las startups que tienen founders mujeres presentan mayor diversidad en términos de género en la cantidad de empleados. Entonces 26% cuando tienen a una mujer versus 17%. Es mucha diferencia. ¿Eso por qué? Porque hay una founder mujer empujando ese cambio o esa paridad en la presencia femenina o masculina. Obviamente esto también está cruzado por la cuestión de vuelta, en STEM, las empresas de tecnología es mucho más difícil conseguir una ingeniera mujer que un ingeniero varón. Pero si no ponemos sobre la mesa la necesidad de primero relevar a las mujeres, y siempre, por supuesto, que estén acorde con los requerimientos del puesto, y pensar en privilegiarlas, ¿no? O sea, bueno, y acá otro, bien interesante, ya de las startups que reciben inversión, y esto es ya en Argentina, ¿ok? Entonces, en términos de cantidad de startups, de las 75 relevadas, esto es 2020, 13 tenían al menos una mujer, o sea 17%. Ahora, de vuelta el promedio es mentiroso. ¿Por qué? Cuando hacen con este mismo universo la cuenta en términos de personas, no de startups, de 183 personas founders, solo el 16 personas son mujeres. Con lo cual, el promedio, que si lo ves desde startup, lo tenías en 17, si lo ves desde personas, lo tenés en 9. De 17 a 9 hay un montón, ¿no? O sea, cosas para ir como afinando. Entonces, desde Gridex, siendo conscientes de todo esto, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y al ser Gridex una company builder, dijimos, bueno, hagamos como una convocatoria muy fuerte para que se acerquen mujeres. Aún así, y después en la selección, esto que les decía, ¿no? O sea, tratar de no tener sesgos, que es lo que nos vamos a meter ahora. Como seres humanos igual somos sesgados porque no podemos tener todo en la cabeza, cada uno viene de una cierta historia, pero sí podemos tratar de no caer en ellos, digamos, o por lo menos estar atentos a no caer en ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Camada a camada fuimos levantando el porcentaje de startups que tienen alguna mujer en su equipo de founders. Y el año pasado llegamos al 71%. ¿Sí? Año a año, también mejorando en la difusión, en la convocatoria, y Delphi está en esta barra, por ejemplo, la del 21. Bueno, entonces esto, y ahora sí, como el plato fuerte de la cuestión de los sesgos. Hubo un estudio que se hizo allá por el 17 por una investigadora que
trabaja en la London Business School, Dana Canse y otros, que ella misma había estado levantando fondos durante 5 años y ella se daba cuenta que y tenía un co-founder varón, se daba cuenta de que las preguntas que le hacían a ella eran muy diferentes de las preguntas que le hacían a él. Dijo, ¿qué pasa acá? Investigadora como es, dijo, yo lo voy a ir a chequear. Hicieron una investigación con 2.000 preguntas de inversores a founders y concluyeron que el tipo de preguntas que le hacen a las mujeres es diferente del tipo de preguntas que le hacen a los varones. Y concluyeron también que lo que dicen las mujeres y lo que dicen los varones es igual. O sea, que no es que las mujeres están trayendo otra temática, y entonces, no, es lo mismo. Pero los inversores le preguntan a los varones, ahí dice, preguntas de promoción focalizadas en las ganancias, potenciales logros y avances, mientras que a las mujeres les hacen preguntas de prevención. ¿Cómo ser? ¿Qué vas a hacer con los hijos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo minimizar, ahí está, posibles pérdidas o cuestiones con la prudencia, la responsabilidad o el mantenimiento del status quo? ¿Sí? O sea, esto, primera evidencia del sesgo, en este caso, de parte de los inversores. Siguiente estudio que les traigo, que para mí también fue muy revelador, hecho más allá en el tiempo, 2013, por un argentino, pero en Estados Unidos, y es muy interesante, ahí tienen todos los links si quieren verlo. Él lo que dice es, toda la cuestión de género está mal enfocada, básicamente. Y dice, el problema es que los seres humanos todos confundimos confidence con competence. Y los varones tienden a mostrarse mucho más confident. Y las personas tienden a suponer que si se muestran confident, o sea, confiados, son competentes. Es un montón, ¿no? O sea, en el modo en el que nos presentamos, obviamente condiciona la percepción del otro respecto de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, esto ¿qué nos da la pauta? De que hay que entrenar a las mujeres para que se muestren confidentes, ¿no? Por ejemplo. Y hay que entrenar a todos los demás en no malinterpretar señales de confidence como señales de competence. ¿Sí? Bueno, entonces, ya para ir terminando mi parte, ahora Delphi nos va a contar un poco de la historia de la génesis de la asociación. Esto que venimos a compartir es un problema social, no es un problema organizacional, o sea, se da en todos los entornos. Luego, las organizaciones están dentro de esta sociedad. Ahora, si uno busca hacer una modificación, suponiendo que busque hacerla, no se puede intervenir en la sociedad. Es como decir, bueno, no hay de dónde agarrarse para hacer una modificación. Y de hecho, es interesante entender lo que es un desafío técnico, en donde, bueno, si yo quiero, no sé, derretir este vaso, hay ciertos materiales que tienen ciertas condiciones, entonces yo tengo un desafío técnico y veré cómo derretir el vaso. Ahora, hay otro tipo de desafíos o de problemas que son adaptativos, se llaman. Y son adaptativos porque involucran hábitos de seres humanos. Con lo cual, necesariamente implican un aprendizaje. Un aprendizaje que requiere primero de un cuestionamiento de una cierta creencia. Si esa primera parte no se da, la del cuestionamiento de cierta creencia, todo va a seguir como hasta ahora, porque es más fácil seguir con el hábito que cambiarlo. ¿Sí? Es mucho más fácil. Mucho más fácil. Pero es carísimo, porque estamos perdiendo oportunidades. ¿Sí? Entonces, esto sí, mi posición, o sea, y de años que obviamente me atraviesa la cuestión, soy mujer, madre de 2 hijas, y sé que los temas sociales se modifican solo a nivel de los individuos, pero no cualquier individuo. Es los
individuos que están en una situación de poder tomar decisiones. Que por supuesto que todos los individuos estén en tema y cuestión suma, pero no alcanza. Entonces es un desafío que tiene que ver con cuestionar cierta inercia o cierto statu quo. Y para eso, bueno, ahora les vamos a compartir cuáles son las ideas que tenemos o cuáles pueden ser esas mejores prácticas que avalarían este camino. ¿Sí? Bueno, esta es la primera reunión que hicimos en marzo, a principios de marzo de este año, que fue el primer encuentro de mujeres. Como para poner un poco en contexto, yo siempre quería emprender el impacto, pero también tenía como ese sentimiento de generar algo entre mujeres. Creo que está un poco relacionado a que trabajé en varias industrias como automotriz, en taller, y no porque no sentía que, más allá que, por ejemplo, me tocó caminar todos los días por la planta y que te gritaran 2 millones de cosas, o no es que no es de un lado de reproche, porque nunca, por suerte, me faltó la confianza para poder caminar o decirle a un equipo productivo de todos, a un equipo de un taller productivo tenés la peor productividad. Pero como Maru dijo, como yo siempre creí que hay diferencias entre los hombres y las mujeres, y cuando hablamos de equidad no es como para todos lo mismo, sino para lo que necesita cada uno. Entonces, cuando me presento a Gridex, yo había sido mamá hacía 2 meses y quería seguir mi carrera profesional y no quería que Balta me lo interponga. Por suerte, hoy en día los papás están más empoderados que nunca, entonces te permiten eso. Pero me acuerdo del final de Gridex, que ya era cuando estábamos cerrando con el equipo de ciencia. Maru hizo un comentario: qué raro que cerraron todos hombres. Y nos quedó como muy en la cabeza con otra de las chicas, que es otra de las impulsoras que hoy no pudo venir. Fue quizás es culpa nuestra, que es como Maru comentó. Cerraron es que hagan match Sí, los científicos con los emprendedores de negocios. Y quizás digan, queremos trabajar juntos. Claro, y quizás es, bueno, como nos mostramos nosotros. ¿Entendés? Como que quizás hay debilidades o que tenemos que trabajarlas. Entonces, al año siguiente de formar, yo terminé obviamente formando equipo y varios también, y empezamos a juntarnos con un grupo también de emprendedoras de biotech, a juntarnos y ver cómo nos podíamos ayudar, porque por suerte el mundo emprendedor, no sé si sienten lo mismo, pero hay muchísima comunidad y hay muchísima ayuda. Siempre cuando necesitas tomar un café con alguien, creo que casi nadie me dijo no, bueno, un café de 20 minutos. Entonces nos empezamos a juntar y en otra reunión con Maru me escribió después de la charla que dimos y fue: ¿por qué no hacemos esto de una comunidad más formal? Entonces, bueno, con un grupo de emprendedoras, de líderes, mujeres en biotech, nos empezamos a juntar para empezar a darle forma. Obviamente es muy difícil porque una comunidad hay que empujarla mucho. También es muy variado, porque si bien somos biotech, no es lo mismo ser una founder que ser una empleada, que ser una investigadora o alguien de laboratorio. Entonces los puntos de interés son como muy diferentes, pero dijimos, bueno, traigámoslo a la mesa de discusión, veamos cuáles son los puntos que más nos interesan. Y por ejemplo, uno de los puntos fue fundraising. Bueno, fundraising, gestión, liderazgo. Después también pasa mucho el año pasado, y ahora me estoy yendo 15 días a Europa y los tengo que dejar a Balta 15 días y ya el corazón, o sea, obviamente que lo voy a hacer y allá lo disfruto y aprovecho la oportunidad, pero la sensación previa es como diferente a la que siente un hombre. No digo cuál sea mejor o cuál sea peor. Había el doble de mujeres online en este encuentro que fue híbrido, y de ahí está. Sí, bueno, y ahí hicimos una encuesta para entender cuáles son los puntos de intereses y surgieron buenas prácticas de gestión. Muchas de las emprendedoras en biotech son científicas, entonces tienen una formación muy científica, pero algunas ocupan posiciones de liderazgo como CEO, entonces herramientas de gestión le falta, y esto es, bueno, de qué forma podemos empoderarnos en el sentido de ser mejores líderes. Trabajar todo lo que es liderazgo, el balance de vida-trabajo. Cuando yo me tuve que ir, hablé con Marina, que es también no es de Gridex, es dentro de la comunidad biotech, y me dijo: Delphi, yo
me subí al avión y vomité. Entonces como que fue tipo, bueno, y lo que estoy sintiendo es normal. Fundraising, obviamente, porque nos tenemos que enfrentar a inversores y como dijo Maru, y en función un poco de la investigación que se hizo, no es lo mismo. Bueno, y después herramientas como, bueno, yo me formé en Full Stack, pero nada, no recuerdo el número de alumnos porque fue justo virtual, entonces uno pierde la dimensión, pero éramos muy pocas mujeres. En AI también, entonces, cómo tratar de formarnos quizás en los aspectos que somos muy más débiles, por llamarlo de alguna forma. Así que estuvo la verdad que bastante bueno, la interacción fue muy buena, la atracción también, pero obviamente como cualquier comunidad hay que empujarla mucho. Me comentaron que ustedes quieren formar una comunidad de biotech, entonces a nosotros que vamos ya varios años, hoy tenemos que seguir metiéndole y es muchísimo el esfuerzo que hay que dedicarle. Y después, ¿qué más tenemos para contarles? Contarles que había 2 oradoras. Eso también estuvo contarles bueno. lo de Ine un poquito y yo les cuento lo de Lu. Bueno, llamamos a 2. Lo primero que hicimos fue la encuesta, donde entendimos cuáles eran los puntos que teníamos que trabajar, y después invitamos, y en cada encuentro vamos a estar invitando a diferentes speakers, tanto hombres como mujeres. No es que acá vamos en contra de los hombres ni nada menos, y aparte la verdad que nos sentimos como muy apoyados, tanto en Gridex como en Cover, por todos los hombres. Pero trajimos a un speaker que es Inés Mones, siempre me sale mal el apellido, que yo la verdad hice 10 clases. No es puramente oratoria, o sea, lo que busca es mejorar la forma en que vos te comunicás, pero es a través de la voz. Entonces, cómo uno a través de la voz puede comunicar y llegar. Entonces, ella nos vino a contar principalmente cómo podemos trabajar diferentes herramientas. Obviamente fueron 30 minutos, pero los encuentros con ella son, como, la verdad, muy buenos. Y el otro punto... Y el otro, Lu, si querés yo lo cuento, sí. Lu es también argentina, pero se especializó en temas de género y diversidad. En Estados Unidos trabajó para, no sé cómo le llaman, en la Municipalidad de Nueva York, y luego también en el sector privado, y desarrolló un modelo en el cual, bueno, nos compartió estos 5 ejes a través de los cuales se puede generar iniciativas. Insisto, lo puse en la presentación para que a ustedes les quede, pero a modo de resumen, y ya con esto terminamos, ¿cuáles serían, si tuviéramos que identificar en pocas palabras, estas buenas prácticas o estas formas de ir empujando el cambio o revirtiendo la inercia? Son estas que pusimos acá. Trabajar en setear objetivos, que por supuesto si no hay métricas que acompañen, ¿cómo vas a saber si cumpliste o no con el objetivo? Y al mismo tiempo, si no hay políticas o si no está en agenda, ¿quién va a poner el objetivo? O sea que en realidad esas 3 para mí están unidas. Y el awareness, que es esto que yo les decía, en realidad hasta tanto no laburemos en la visibilidad de esto, es decir, en la construcción de un cierto consenso respecto de cuál es este punto A, y si queremos ir a un punto B, es como que los objetivos y las métricas y las políticas es probable que sigan a nivel discursivo y no efectivamente buscando un cambio. Así que bueno, eso es como para presentar el tema, que es muy complejo, como ven, y que estamos todos siendo parte de esto, no es que pasa allá, no, pasa a cada uno de nosotros. Sí, creo que también lo importante es formarse, ¿no? Porque, o sea, entender bien lo que significa diversidad, equidad y género para poder generar una política, y sobre todo nosotros que somos formadores o líderes, poder implementarlo. Entonces, para poder implementarlo tenemos que saber de qué estamos hablando. Exacto, tal cual. Tener un lenguaje común, mínimo común. Exacto. Bueno, y ahora sí, preguntas, dudas, sugerencias, lo que sea que tengan. Uy, se quedó mudo. Reflexiones, pareceres. Bueno, de mi parte agradecerles, vi que estaban haciendo live en su canal de Creactive. Yo tengo un movimiento de liderazgo femenino en el país donde estamos fortaleciendo 3 capacidades: la capacidad de negociación, la transformación humana y la capacidad de comunicación. Entonces les avisé muy rápido para que se conectaran, hice un live, pero me parece muy interesante porque hemos pasado los mismos retos
y pues tener como personas, esto lo que hace o lo que yo siento en este momento es inspiración para seguir, ¿no? Para seguir compartiendo. Entonces, muchísimas gracias. Y generación de redes, que no lo mencioné, Sí. pero que me parece clave para este cambio. Bueno, mira, yo creo que ustedes, las mujeres, han trascendido históricamente en los últimos años, no solamente en Sudamérica, en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Aquí más de muchos que estamos en el negocio de la academia, de la educación, este nicho ha sido históricamente muy favorecido hacia las mujeres, ¿sí? Yo personalmente, yo creo que el 90% de las personas con las que trabajo son mujeres en la institución, ¿sí? Son más organizadas, ¿sí? Tienen muchas fortalezas, ¿sí? A veces sí tenemos dificultades de comunicación con las mujeres, pero todo es de manera, ¿sí? Como ustedes lo están haciendo. Es como lo que tú decías, la buena comunicación interna que se puede generar, pero pues creo que mi apunte iba más a que han ganado mucho terreno, ¿sí? Van a seguir ganándolo, lógicamente. Ya ustedes acá tuvieron su mujer presidenta, ¿cierto? Cuando estuvo su presidenta de la República. Pero van a seguir ganando, las felicito de verdad, y pues desde la academia tienen ustedes algo muy fuerte, y más en nuestro departamento, de donde yo vengo, ¿sí? De donde venimos los tres que venimos del mismo sector de Colombia. Se dicen que las mujeres son las que mandan, que son las bravas de la casa, ¿sí? Que son las que planchan con la mano, ¿sí? Porque son las que se empoderan en las casas, y muchas de ellas han salido a liderar su hogar, sus ingresos financieros, y los esposos se han quedado relativamente en casa, ¿sí? En este sector de nuestro país, las mujeres han tenido una importancia muy importante desde nuestra liberación. Una de las personas más importantes, si ustedes no saben, Manuelita fue una de las pioneras revolucionarias que tenía la liberación de Colombia, y era una mujer que siempre iba enfocada con su libre albedrío y con su libre pensamiento hacia la liberación de Colombia. Pues las felicito realmente, y pues que sigan adelante, y pueden contar con un emprendimiento en Colombia que puedan necesitar. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. En cuanto a lo que es, digamos, emprender en biotecnología específicamente, ¿qué frenos o trabas pueden llegar a tener las mujeres, o qué se percibe que tienen las mujeres en el momento de estar emprendiendo, a diferencia de los hombres en todo ese ecosistema? A ver, voy a hablar de mi caso personal. O sea, no conozco, digamos, no tengo un estudio de mercado en general de lo que sienten las mujeres emprendiendo en biotech. La verdad, yo no sentí ninguno. O sea, tanto estando en Gridex como frente a un inversor, la verdad, no sé si es porque me formaron con mucha confianza, pero no hay diferencias que pueda detectar. Maru, no sé si vos, siendo coach, quizás. No. ¿Cuál es tu emprendimiento? Discúlpame. Se llama Embroxide. Sí, ¿A qué se dedica? es de in vitro. Lo que buscamos tiene una investigación que no vamos a hacer doble clic porque podemos estar un rato, pero, lo que buscamos es aumentar la tasa de éxito de un tratamiento de in vitro, que es más o menos en el mundo de un 30%. Y va enfocado más a la forma de vida, forma de alimentación. No. O sea, es como un sinónimo para que se entienda rápido de que es genético, pero se estudia otra parte, la parte del metabolismo de los embriones. Y lo que buscamos es que ese diagnóstico no sea invasivo. Analizamos el medio de cultivo que es donde toma nutrientes el embrión para desarrollarse como cualquier célula, y eso lo analizamos con luz infrarroja y después a través de un modelo predictivo y también analizando datos clínicos. Entendemos como que hoy la biotecnología en general
está basado como en la convergencia de muchas tecnologías y es un poco la propuesta que nosotros, es como que ese score predictivo de implantación esté basado en datos clínicos, en datos genéticos y el corazón de nuestra startup, el diagnóstico metabolómico. Bien. No, mi respuesta sería que en realidad las mujeres y las de ciencia también, digamos, están atravesadas por estas creencias ciegas que todos tenemos por haber crecido en esta sociedad, de que hay ciertos rasgos que son más típicamente masculinos asociados al liderazgo, cuando en realidad está lleno de mujeres líderes. O sea, yo me especialicé en perfiles de personalidad y para mí es muy obvio que no tiene nada que ver con una cuestión de género, sino con una cuestión de características de personalidad. Entonces sí pasa que hay por ahí muchas mujeres que, y los varones lo mismo, asumen que por ser varones tienen lo mismo que dijimos antes, ¿no? Ciertas condiciones y en realidad no tiene nada que ver. Lo mismo que las mujeres cuando asumen que no tienen ciertas condiciones y nada que ver. Esa sería la razón. Yo creo acá hay un tema muy importante y es, como es un tema cultural, pues si estamos pensando en impulsar el tema del ecosistema de biotech, pues más nos vale que lo incluyamos en la agenda desde ya, porque es difícil después eliminar los sesgos. Pero en sentido práctico el tema es que creo que Fede me decía que hay 15.000 grupos de investigación con potencialidad de registro de propiedad intelectual en América Latina. Entonces, si de esos grupos son 15.000, la mitad tienen investigadoras mujeres, pues estamos reduciendo el universo a 7.000. Y es un talento escaso, y es un talento que vale mucho. Entonces, pues, no es como una opción de inclusión, sino que es una opción de mantener el tamaño del mercado para asegurar que todo ese talento realmente se pueda convertir en emprendimientos y en empresas que hagan crecer la masa crítica y la densidad que se necesita para que un ecosistema nazca. Entonces, como que si es muy poco talento, o nos apostamos en que ese talento quiera estar ahí, o realmente nos va a tomar el doble de tiempo para poder tener el número de investigadores que se necesita para poder emprender en biotech. Entonces, acá más importante por eso, creo yo. Sí, nosotros, como para cerrar, somos 5 fundadores, o sea, el 40% somos mujeres, el 60% varones, pero igual todos como tenemos distintos perfiles. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión es súper rico la diferencia y la diversidad de opiniones, porque creo que a través de esas 5 opiniones logramos sacar como lo mejor. Y eso me hizo acordar una frase, y con eso ahora sí nos despedimos. Un jefe muy bueno que tuve, él decía, si yo soy tuerto de un ojo y contrato a un equipo igual que yo, nos vamos a chocar todos contra la misma pared. Bien. Ese es el valor de la diversidad. Muchas gracias. No sé a quién le dejo el link de la presentación o la presentación misma.